I'm used to being bossed around. Muchas gracias. Ok, pues hoy quiero hablar un poquito, darle un poquito de continuación, ¿verdad? A quizás, es una manera de ponerlo, de lo que se discutió la vez pasada aquí. Y quiero, ¿verdad? Para tratar de aclarar si hubieron algunas dudas. Pero quiero dar un poquito de introducción, porque vamos a hablar básicamente de unas cosas bien fundamentales de la Biblia. El fundamento de nuestra fe podemos decir que recae en tres pilares, ¿okay? Hay básicamente tres cosas que vienen a ser el fundamento de la fe, y son tres cosas que el diablo ataca, ¿verdad? Le gusta atacar porque es el fundamento. Y estos son, ¿qué podemos decir? A ver qué ustedes piensan. ¿Qué son las tres cosas más importantes del cristianismo? Si ustedes fueran a decir, por ejemplo, las enseñanzas más fundamentales que ustedes Primero piensan. sería la fe. Ok, pero ¿la fe en qué? La fe en Cristo. La fe en Cristo. ¿Qué más? Que tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y la salvación en Cristo. Salvación en Cristo. Y otra más general, ¿verdad? Que Dios existe, ¿verdad? Y que Él es. y que Él es, y que Él es el creador y todo eso. Así que son los tres fundamentos del cristianismo, ¿verdad? Que hay un Dios creador, ¿verdad? Que nos creó y nosotros venimos de Él, y que tiene un propósito para todos nosotros. Y que Dios se reveló, ¿verdad? En la historia a través de Jesucristo, ¿verdad? Tomando forma de hombre. Y que se reveló a través de un texto, un libro. Y eso viene a ser básicamente los tres aspectos en que Dios se ha revelado. Dios se ha revelado lo que llaman la revelación general a través de la creación. Dios también se ha revelado, hay otra parte de la revelación general que es los eventos históricos, donde Dios ha intervenido en esos eventos históricos. Entonces está lo que llamamos la revelación particular, que se basa en esa revelación, que es la Biblia. ¿Okay? Ahora, y eso es lo que se llama la revelación particular o la revelación especial, que es la Biblia. Ahora, estas tres cosas están íntimamente ligadas, ¿verdad? De tal forma que si uno, ¿verdad?, ataca una de las dos, desprueba una de las tres, prácticamente todas caen, ¿verdad? Así que el diablo, Satanás, siempre trata de socavar un poquito, y aunque pueda, básicamente, ¿cómo se llama? No tumbar, pero debilitar un poquito uno de estos pilares, pues él lo hace porque nos quita un poquito de fuerza, ¿verdad? Un poquito de nuestra habilidad de atacar al enemigo. La cosa es que, ¿verdad? Por ejemplo, si Dios no es... otra cosa que quería decir es que la manera en que el cristianismo, ¿verdad?, Dios se ha revelado de tal forma que es difícil aceptar las cosas a medias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, Jesús no es Dios, pero él fue un gran, ¿verdad? Fue un gran avatar, fue un gran maestro, un filósofo importante, ¿verdad? Pero no puede ser un filósofo importante cuando él decía que era Dios en la tierra, y que si tú no crees en él, vas a ir al infierno, ¿verdad? Eso lo hace o un loco o un mentiroso, ¿verdad? O tiene que ser lo que él es. ¿Ves? No nos deja una opción de simplemente ¿verdad? Pensar eso, pero como vemos que él sí fue un gran maestro, ¿verdad? Y las enseñanzas del cristianismo, ¿verdad?, son algo increíble. Uno mira el sermón en el monte, uno estaba oyendo uno de las personas en las noticias, Bill O'Reilly, no sé si lo conocen, tiene un programa. Y entonces ha estado enfatizándose mucho en la idea de que si nosotros dejamos caer los fundamentos cristianos en nuestro país y en la cultura occidental, básicamente se van a desplomar. Además, lo que dijo es que si los Estados Unidos dejan de ser un país cristiano, va a ser uno de los países más peligrosos para la humanidad, porque el poder que tiene, y eso lo dijo él, el poder que tiene, entonces se va a usar para un gran mal. Y la idea es que, por ejemplo, ¿quién nosotros queremos que sea nuestro ejemplo como sociedad que nosotros vamos a imitar? ¿Queremos imitar a Cristo? ¿O queremos imitar a Mahoma? ¿O queremos imitar a, ¿verdad?,
a Stalin o, ¿verdad? O a Hitler, o, ¿verdad? ¿Quién va a ser esa figura que va a ser el ideal al cual nosotros miramos, ¿verdad? Va a ser Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? O va a ser alguna de estas otras personas. Así que hoy quiero comenzar, ¿verdad? a mirar que quiero tener dos partes. Quiero ver hablar un poquito acerca de lo que dice la Biblia acerca de sí mismo, y también después, la semana que viene, ver algo acerca de la relación entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, porque eso también ha sido un punto de debate, ¿verdad? A través de los años, a través de los siglos, de qué exactamente es la relación entre los dos testamentos y cómo nosotros lo aplicamos a nuestras vidas. Pero lo que yo quiero ver hoy es la parte de la evidencia de la Biblia, el pilar de la revelación de la Biblia, no viendo las evidencias externas, sino lo que se llama la evidencia interna, ¿verdad? Hay distintas maneras de probar las cosas. Una es ver cómo las evidencias de afuera se relacionan a lo que nosotros estamos buscando, y la otra es ver la consistencia interna de algo. Déjame dar un ejemplo. Por ejemplo, si uno está buscando desprobar, ¿verdad? en algo en las cortes, ¿verdad? Vamos a suponer, puedes decir si alguien cometió un crimen, ¿okay? Entonces uno quiere desprobar la historia de una persona, ¿verdad? Que está diciendo, una de las maneras, una de las tácticas que se usa es que uno dice, ok, esta persona dijo esto y esto, que pasó esto y esto y esto y esto, pero si esto pasó, entonces eso lógicamente implica esto, y esto lógicamente implica eso, y eso se contradice, ¿verdad? Congruencia. Así que se busca, exacto, para si hay congruencia en la historia o si hay incongruencia en la historia. Si hay una incongruencia en la historia, ¿verdad? Eso se ve en testimonio. Por ejemplo, eso fue en el debate de la aprobación del nuevo juez a la Corte Suprema. Pues hicieron una acusación y una cosa, entonces lo que estaban tratando de hacer era haciendo preguntas a la que estaba acusando a él de una cosa de su juventud, de tratar de encontrar contradicciones en su historia o cosas que no hacían sentido, ¿ves? Para tratar de ver si es algo real o si era algo que se estaba inventando. Y ella dijo que ella estaba mintiendo. ¿Ya lo dijo? Mira para allá. No, y se veía. Y entonces la gente la analizaba, ¿verdad? Y entonces uno ve, por ejemplo, si aún si la emoción que se presenta es genuina, si es conforme a lo que se está diciendo, y todas esas cosas, ¿verdad? Uno ve en la historia y uno ve entonces lo que dice la otra persona y trata de encontrar la congruencia o incongruencia, y ver esa, ¿verdad? Esa congruencia, que es una de las maneras que encontramos que algo es cierto. Un ejemplo ahora, yendo, ¿verdad?, a otra área, vamos a ir a las matemáticas. En las matemáticas, una de las, o la geometría, ¿verdad? Uno de los fundamentos de la geometría es, y miren a ver esto, si uno tiene una línea paralela, ¿verdad? Uno tiene una línea y hay cualquier otro punto, ¿okay? Solamente existe una línea que pasa a través de ese punto que nunca toca la otra línea. Esa es la definición de una línea paralela. Y entonces esa definición, que tenía que ver un poquito más complejo, que usaban en las definiciones de los triángulos y las cosas, era una parte de la geometría que era bien difícil probar. Eso se aceptaba, pero había mucha gente que quería tratar de probarlo de una forma más rigurosa. Entonces lo que se hizo es que se dijo, bueno, lo que se hace mucho en la geometría, ¿verdad? En la matemática, en la geometría, es que se dice, ok, vamos a asumir que eso no es cierto. Entonces ver cuáles son las consecuencias, a ver si entonces encontramos una contradicción, una incongruencia, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, vamos a asumir que eso no es cierto. Pues lo que fueron dándose cuenta es que no salía una contradicción ahí, no había una incongruencia, y por fin reconocieron que esa definición define un subset de la geometría que se llama la geometría euclidiana, pero que hay otra geometría donde eso no es válido. Por ejemplo, las geometrías que ocurren en la superficie de un globo, por ejemplo la Tierra, ¿ves? Y tú coges dos líneas paralelas en la Tierra que están aquí paralelas, ¿qué pasa si tú sigues esas líneas paralelas
hacia el norte. ¿Alguna vez se cruzan? En algún momento se cruzan. Es Eso porque sería es un globo. perpendicular, ¿verdad? Esas son las latitudes. Pero las que van en esta dirección no se cruzan, pero tampoco son paralelas, son círculos. Pero ¿cómo se llama cuando se cruzan? Intersecto. Entonces, esas son las. Están los parallels, Ah, pero ya. están las otras que son los. Perpendiculares. Esa fue la misma duda que me surgió a mí, ¿no? Perpendiculares cuando están en 90. Sí. Me dicen. Sí, perpendiculares cuando están en 90. No sé el nombre, unas tienen un nombre que son las horizontales, que son y la otra. Pero la idea ahí es que, ¿verdad? Esa idea de uno puede mirar lo que dice internamente algo y si es consistente, eso es una gran evidencia de que algo es cierto. Así que vamos a mirar lo que dice la Biblia acerca de sí mismo, ¿verdad? Y la razón que hacemos eso, ¿verdad? Porque la gente dice, pero yo no acepto la Biblia. Sí, pero uno no debería empezar con eso, uno debería decir, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Uno no puede decir yo no creo en la Biblia, tienes que tener una razón por la cual no crees en la Biblia. Por ejemplo, yo no creo en el Corán, pero yo tengo mis razones porque tiene un montón de contradicciones y las puedo decir cuáles son. Pero una persona que diga que no cree en la Biblia, sería bueno preguntarle entonces en qué cree. Porque si no cree en la Escritura, ¿verdad? ¿En qué se basa su sistema de creencia? ¿En qué se basa su sistema de creencia? ¿En lo que le han dicho en la televisión? ¿En lo que...? Sí, pero eso es lo que van a decir, pero también, por La ejemplo, ley. ¿Qué otra cosa se van a hacer? Pues, hay muchas cosas de lo que ellos quieren. triste. Ellos Entonces, piensan. basan su creencia en la ley. ¿No sé? Sería un sistema de creencia de ley. En las leyes o lo que ellos piensan, sus deseos. Bueno, pero como quiera, si se basan en la ley, como quiera se están basando en el cristianismo, lo que pasa es que no saben directamente. Como quiera, muchas de las leyes que se aplican en un país, especialmente en esta área del mundo, Sí, son porque están en la Biblia, sí. las aplican en la a la Biblia. Biblia. Pero se ven de otras partes del mundo. Pero la cosa es que uno ahí tiene que decirle, bueno, ¿y por qué tú no crees la Biblia? ¿Verdad? Como yo estaba diciendo una paciente que decía, yo no creo en la Biblia. O yo no leo la Biblia. Dice, ¿por qué? Porque tiene muchas contradicciones. Yo le dije que me dijera una y se la contesté. Y lleva toda la vida no creyendo en la Biblia por una contradicción que yo la podía explicar en menos de 5 minutos. ¿Qué dio después de esto? ¿Qué le iba a leer? Que iba a ponerse a buscar las otras contradicciones, así que por lo menos se iba a poner a leer la Biblia para buscar las contradicciones. Ya Dios bregará con ella. Así que por lo menos la puse a buscar en la Biblia, que es lo que yo quería. Encontrar en la Biblia, encuéntrame todas las contradicciones, tráelas, las discutimos y después de venir en cualquier momento yo paro, dejo de ver paciente y nos sentamos y nos ponemos a ver las contradicciones que te encuentran en la Biblia. Pero esa es la cosa, ¿verdad? Que podemos mirar esto, ¿verdad? Y no hay esas contradicciones. Y uno ve mucha filosofía. Es un problema que tienen nuestras leyes, ¿verdad? Porque nuestras leyes, como se basan en básicamente en quién tiene más dinero para promover lo que le beneficia a ellos, y no se basa en sí, ¿verdad? Ya en una ética, una moral, ¿verdad? Aunque todavía, como dijo Daniel, pues hay, ¿verdad? Un sentido del bien y el mal que está basado en el cristianismo, pero a medida que nos vamos alejando de eso, las leyes entonces son contradictorias. Entonces a veces uno encuentra leyes que se contradicen, ¿ves? Y entonces ahí le pueden acoger a uno porque básicamente uno nunca sabe si uno está Un ejemplo de una cumpliendo o ley no que se cumpliendo. contradice. Bueno, muchas veces lo que hace es que contradicen Las leyes legales, todas. Porque lo que, si me permite, Sí. si me permite, lo que nos hacen pensar es que las leyes responden a atender un problema social que a través de la democracia tenemos la legislatura y esas personas, ese problema social, tratan de crear un código uniforme para atender esa situación. O sea que esa ley va a surgir primero del hombre, porque busca atender un problema existente. Entonces, del hombre, de las creencias que pueda tener ese hombre y las herramientas que tenga para ver cómo va a atender esa situación. La realidad podría ser distinta y en lo general es distinta. Lo que pasa es que hay unas agendas y esas agendas, la única forma de operacionalizarlas e implementarlas es a través de las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes permiten poder ejercer control sobre un resultado particular. Así que, en realidad, cuando esa agenda cambia, porque la agenda cambia a la luz de los intereses de las personas que interesan adelantar esa agenda, pues van a haber contradicciones porque se quedan unos cuerpos de ley vigentes
y otros cuerpos de ley vigentes que siguen redactándose, tienen que entonces enmendarse en algún momento cuando en la aplicación se dan cuenta que hay contradicción. Porque hay tantas y tantas leyes que no hay forma de saber la cantidad no hay forma de prever antes la contradicción. En algunos momentos cuando se redactan los proyectos de ley, se estudian, se encuentran y se modifican. Pero en lo general es cuando se aplica que se descubren las contradicciones. Y entonces se comienzan las Hay enmiendas. tantas leyes Entonces, que ni siquiera se puede medir la probabilidad de que se vaya a hacer una contradicción mientras la hace. Exactamente, Exacto. exactamente. Exacto, no, y que son una cantidad. Ahora mismo estaba evaluando un contrato que yo tengo, que es 40 páginas, un contrato de 40 páginas de un plan médico. Increíble. Y entonces la cosa es que algunas de estas leyes, entonces lo que pasa es que como saben que son contradictorias, lo que hacen es que no las especifican. Por ejemplo, la ley de IPA, y yo tengo que preservar ¿cómo se llama? La privacidad de los pacientes, ¿verdad? Entonces eso implica que básicamente que yo no puedo entrar un paciente con otra persona, pero entonces esos viejitos que ya tienen un poquito no tienen mucha memoria, aun si no tienen Alzheimer, viven solos, pero muchas veces se les olvidan las cosas. Y entonces yo tengo que explicar a los familiares, porque es el familiar que va a venir a decir, mira, ¿verdad? Ese paciente que tú operaste ahora está ciego, ¿verdad? Y yo tuve que decirle, ¿y dónde estabas tú cuando yo le daba las gotitas? Y yo le explicaba, mira, tienes glaucoma y estás quedando ciego, y yo le regalaba las gotas y se las escribía en un papel, porque el pobre, ¿verdad? No, tenía que repetirlas 3 o 4 veces y tú no estabas. Pero precisamente Entonces, la ley tiene una excepción para eso. La ley IVA particularmente es un misconception que se tiene, porque el derecho de la privacidad es mía, de paciente. Así que si yo quiero salvaguardar ese derecho y yo entiendo que para yo poder tener un tratamiento adecuado, yo tengo que traer a algún familiar, la ley permite que yo pueda traer a ese familiar sin que el proveedor de servicios esté incumpliendo yo entiendo con la eso, ley. pero el problema es que cuando uno va, por ejemplo, a seminars, porque hay otras partes, otros aspectos de la ley IPA, por ejemplo, tienes que tener un Una medida cristal física. entonces, cuando ellos te dicen, bueno, ¿qué exactamente tú tienes que hacer? Eso no está especificado, eso te lo dejan a ti, y entonces Claro. si viene el Seguro Social y te investiga, entonces tú tienes que probar que tú cumpliste, pero ellos no te dicen qué tenías que hacer para cumplir de antemano, ¿ves? Entonces el cumplimiento y el probar que tú lo cumpliste recae sobre ti. Esa es la idea de que, ¿verdad? Esa idea de que el hecho de que algo, ¿verdad? Corpus legal o literario no tenga contradicciones es bien importante, ¿verdad? Para probar que existe. Eso se ve aún, por ejemplo, en las series de televisión. Por ejemplo, si uno mira la serie de Star Trek, te vas a encontrar que muchos episodios posteriores contradicen cosas que ocurrieron en los primeros episodios. Así que tú puedes probar nada más viendo el Star Trek que es ficción, ¿verdad? Porque como por historia se contradice. Pero en la Biblia no encontramos esas cosas, ¿verdad? Así que vamos a verla ahora en 2 partes, en lo que queda del tiempo, perdón, es una introducción larga, pero dos aspectos de lo que es la Biblia. Una, las vamos a enfocarnos en las palabras de Jesús, donde Jesús habla acerca de la naturaleza de lo que es la Biblia, ¿verdad? Las escrituras. Entonces después los apóstoles hablan acerca del proceso que produjo ese producto. Así que vamos a leer algunas pasajes. Juan 10:35 dice, aquí Jesús habla de la autoridad y permanencia del Antiguo Testamento. Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, él está haciendo un argumento, ¿verdad? Pero en ese argumento, ¿verdad? Porque él estaba diciendo que él había dicho que él era el Hijo de Dios. Pero en este argumento, y fíjense como todo está unido, ¿verdad? ¿Cuál versículo? 10:35. Pero en ese argumento dice, ¿De qué? de Juan 10. Pero debe empezar en el 34, pastor, porque si no, no se entiende el 35. Ok. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y entonces viene el 34. 35. Entonces dice, y si llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Es donde quiero enfocarme. Dice, él está hablando de la palabra de Dios, y dice, la escritura no puede ser quebrantada. Y la palabra quebrantada quiere decir
soltar, que tiene la implicación de anular. Así que él dijo dos cosas aquí acerca de la escritura. Primero dijo que era la palabra de Dios. ¿Okay? Y la otra cosa que dijo es que tenía una autoridad permanente sobre la humanidad. O sea, que la palabra de Dios, la escritura, no puede ser soltada o anulada. ¿Okay? El obedecer la escritura no es una opción, y si la ignoramos vamos a pagar por nuestra ignorancia. ¿Okay? Entonces, pues aquí, ¿verdad?, vemos que aún esta segunda parte, ¿verdad?, de que tiene ese tipo de autoridad que no va a ser soltada, es una implicación también de su origen divino, además que, ¿verdad?, dijo que era la palabra de Dios. ¿Algunas preguntas sobre eso? ¿Entiende lo que quiere decir, verdad? La escritura no puede ser anulada o soltada. Todo lo que dice es cierto, ¿verdad? Y ahí estaba buscando un pasaje bien pequeño donde dice que dioses sois, y eso lo usó como para argumentar de que él era el Hijo de Dios. Bueno, sí, eso está en Salmo. Sí, estaba usando ahora en Salmo. Mateo 5, 18 y 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Aquí hay dos palabras que se traducen cumplir, pero son dos palabras distintas en el griego. La primera vez que dice cumplir, hablan de llenar hasta el máximo. ¿Okay? De full, en inglés dice fulfill. ¿Mateo qué? Mateo 5, 17 y 18. Así que la palabra aquí de verdad dice cumplir, pero el griego quiere decir llenar. ¿Okay? Lo que quiere decir es que la ley estaba vacía, no era completa, y él vino a completarla, a llenarla y a rellenarla, ¿verdad? La semana que viene vamos a ver cómo él hizo eso, pero aparte es que lo aplicó a nuestros pensamientos, lo aplicó a nuestras motivaciones, ¿verdad? Y puso un estándar mucho más alto que nosotros tenemos que seguir comparado con las personas del Antiguo Testamento. Básicamente el Viejo Testamento lo que enfocaba en lo exterior, y ahora con el Nuevo Testamento eso se aplica al interior. Al interior. Y no solamente eso, sino que en el Nuevo Testamento también no solamente enfoca en pecados de comisión, sino de omisión también. Así que son tres cosas: la mente, las motivaciones, y que... O sea, que el Nuevo Testamento se enfoca también en los pecados de omisión. De omisión, o sea que el no hacer el bien, todo el bien que podamos, es un pecado. Okay. Así que no solamente se enfoca en lo que no tenemos que hacer, sino que se enfoca también en lo que tenemos que hacer. Y esas son las maneras en que Jesucristo llenó la ley, ¿ves? Y eso, si me permite hacer un comentario en paréntesis, Sí. eso es consono con, por ejemplo, con la ley. Se pueden cometer delitos penales por acción o por omisión. Sí, ok, exacto. Y me imagino que son situaciones como si uno podía evitar que algo... Yo sé que, por ejemplo, si alguien hace algo contra uno tiene la responsabilidad de tratar de minimizar el daño, y si uno no lo hace, pues entonces uno es culpable. Es más fácil explicarlo en el aspecto civil que en el aspecto criminal. En el aspecto civil, por ejemplo, si usted atiende pacientes en la noche y hay alta incidencia de criminalidad aquí, y han asaltado a otras personas, y usted no provee seguridad y es el único que está atendiendo pacientes en altas horas de la noche, pues ahí usted, al omitir tener una diligencia que es contratar ese guardia de seguridad, ahí usted puede ser penalizado por la ley. O sea que usted no actuó directamente en hacer algo, pero omitió en hacer algo que un hombre prudente y razonable, bajo las circunstancias en las que se encontraba, debió haber hecho. Eso es como una falta de omisión. Sí, exacto. Se omitió hacer algo que debió haber hecho. Exacto, pero el Nuevo Testamento enfatiza mucho ese aspecto, ¿verdad?, de nuestra vida, que nosotros supone que estemos haciendo todo el bien, todo el tiempo, todo lo posible, ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Eso es lo que quiere decir esa primera parte. Pero la parte que quería enfatizar es esa última parte que dice que hasta el cielo y la tierra pasen. ¿Qué quiere decir? Hasta que básicamente nuestra naturaleza cambie.
¿ves? Porque la ley se basa en nuestra naturaleza y la naturaleza de Dios. Cuando nuestra naturaleza cambie, pues entonces la ley ya pasa. Por ejemplo, cuando seamos seres espirituales y no podemos casarnos, pues entonces la ley del adulterio no aplica, ¿verdad? Y vamos a ser inmortales, así que la ley de asesinato no aplica. Porque nuestra naturaleza cambia, pero mientras haya la naturaleza humana, ¿verdad? Dice que ni una jota ni una tilde. ¿Saben lo que es la jota y la tilde? La jota, ¿verdad? En el hebreo la jota era la i, que era la letra más pequeña, era un tracito bien chiquitito, era como un acento. Y la tilde básicamente en nuestros idiomas sería lo que cruza, ¿verdad? Que cambia la L a una T, o la T a una F, esos trazos bien pequeños, pero en el hebreo eran aún más pequeños porque eran básicamente un tracito, que había algunas letras que se separaban simplemente, que tenían, en vez de ser redonda, eran cuadradas. Por ejemplo, la diferencia entre la O y la D mayúscula. Esa diferencia entre la O y la D es que uno tiene básicamente unos palitos que sobresalen, mientras que la otra es redonda, pues eso es una tilde. Así que quiere decir que lo más mínimo de la ley de Dios se va a cumplir, quiere decir que va a tener efecto, ¿verdad? Y para que algo tenga ese significado hasta las cosas más microscópicas, eso lo que quiere decir es que tú puedes coger básicamente la Biblia y ponerlo bajo un microscopio y lo que tú ves a ese nivel, ¿verdad? Al nivel de letras básicamente y porciones de letras, eso todo es cierto, ¿verdad? Y para que sea cierto hasta ese nivel, ¿verdad? Tiene que ser de un origen divino, ¿verdad? Y para poder decir que eso no va a pasar hasta que pase el universo, ¿ves? O sea, eso está implicando ese origen divino. Mateo 23:34 dice: Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Así que él estaba diciendo que no solamente lo que venía antes, ¿verdad? Era inspirado por Dios, sino que entonces ahora se iba a enfocar en lo que venía en el futuro, que él iba a mandar escribas, ¿verdad? Y profetas y sabios. ¿Okay? Un escriba es alguien que escribe, ¿verdad? Un profeta es alguien que a través del cual Dios habla directamente, ¿verdad? Y sabios son personas que saben interpretar, ¿verdad? La Biblia y hacer aplicaciones nuevas, ¿verdad? Y escriba era básicamente un profeta que escribía. Así que él dice que viene, ¿verdad? Ahora estos tres oficios donde iban a tener este trabajo revelatorio, ¿verdad? Y básicamente dice que ahora viene un periodo nuevo también de revelación. ¿Okay? Algunas preguntas hasta ahora de lo que dice Jesucristo. ¿Ah? Oye, eso, que tú dijiste ahorita, la Biblia entera es cierta, ¿verdad? Ahora, Jesucristo vino y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la última piedra, que tire la piedra, ¿verdad? Tira la primera piedra. Tenemos un área en la Biblia donde está diciendo tira la piedra a los adúlteros, a los que matan y eso, pero entonces tenemos un área en la Biblia donde Jesús te dice: no hagas eso. Dos cosas que son opuestas no pueden ser ciertas. Okay. ¿Cuál de las dos es cierta? Ok, eso es bien interesante porque ahí básicamente tenemos como 5 distintas cosas en ese pasaje, ilustra muchas cosas. Okay. Primero es que ese pasaje no aparece en muchos de los manuscritos antiguos y cuando aparece no aparece ahí, aparece al final. Así que... ¿Al final de qué? Del libro, al final de Juan. O sea que muchos manuscritos brincan ese pasaje. Así que eso es uno de los pasajes dudosos de la Biblia. Pero como quiera, no importa si lo dice o no, porque entonces son ideales diferentes. Entonces, ¿deberíamos apedrear al adúltero ahora? No, es que parece que esa versión de la Biblia fue insertada ahí con mano criminal, es lo que parece que está... Bueno, la cosa es que no sabemos si eso estaba en los originales, así que es difícil usar eso. Hay que tener mucho cuidado con ponerle, o sea, un peso a eso que no está apoyado por otras partes de la Biblia. O sea, que como hay una duda textual y una duda textual bastante grande, porque básicamente esto es uno de los pocos pasajes el sacrificio que no está... Como quiera lo que tú dices no importa, porque es el ideal, ¿ves?
Ahora, está escrito ahí ahora, o no, como quiera la Biblia vamos a cambia la asumir cosa. que sí es parte de la Biblia. ¿Ok? Vamos a Ajá. asumir porque aún así no lo contradice. Porque lo que estaba pasando ahí, ¿ok? Es que no es solamente importante el qué, sino el cómo. ¿Ok? Y entonces, en el Antiguo Testamento tú no podías decir, tú cometiste adulterio y te voy a apedrear. ¿Ves? Porque eso fue lo que pasó básicamente en el juicio cuando estaba la cuestión esa con el juez, con Kavanaugh, que lo acusaron básicamente de violación. ¿Ves? Pero tú no puedes acusarle a alguien que tú me violaste, ¿verdad? Porque la cosa es que si hay, o sea, si hay hombres suficientemente malos para violar a una mujer, que es una cosa horrible, el hombre no tiene un monopolio en la maldad. Tiene que haber mujeres igual de malas que están dispuestas a acusar falsamente a un hombre de violarla para hacerle daño. ¿Ves? O sea, que hay un método para proteger a ambas partes. ¿Ves? Y entonces el Antiguo Testamento daba un método que había que seguir para llegar a estos juicios. ¿Okay? Y entonces lo primero es que la mujer la cogieron en el acto de adulterio. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Cuando tú coges a una mujer en el acto de adulterio, había dos personas. No era un acto de adulterio sola. Pecaron los dos. Habían dos personas. ¿Y el varón dónde estaba? ¿Por qué no trajeron a los dos? Se iban a apedrear a la mujer y al varón. Y entonces la implicación es, no es que el que esté sin pecado, o sea, que para yo poder juzgar a alguien, yo tengo que ser completamente perfecto. Que como yo no soy perfecto, nadie puede juzgar a nadie. Y básicamente el gobierno es ilegítimo, no deberíamos tener gobierno y todo el mundo tiene que hacer lo que ellos quieran, porque yo no puedo juzgarte lo que yo pego. Entiendo cuando tú vas. Ok. So, de acuerdo a Jesús, todavía podemos tirar piedra a los adúlteros. El problema que había era que la implicación es que, y recuérdate que esto todavía era bajo el Antiguo Testamento. Sí, pero bueno, Ok. alguna de las Ok. dos tiene que ser cierta. O tiramos piedra a los adúlteros o no tiramos piedra a los adúlteros. Yo No, lo que no. veo es que Espérate. lo que yo entiendo es que lo que él plantea es que o es esta ley o es esta ley. Quedan las dos cosas sigo. Bueno, la cosa es que en ese ¿Verdad? momento Exacto, sí, es lo que estoy diciendo, o sea, que en ese Pero tiempo tú tienes sí, que- en ese tiempo sí había que apedrear a los adúlteros porque ellos estaban bajo la ley del Antiguo Testamento. Cuando está Jesús. Cuando estaba Jesús, absolutamente. Pero el problema era que la implicación era que la mayoría de ustedes saben que esta mujer es adúltera porque ustedes han cometido adulterio con ella. Así que si vamos a apedrearla a ella, tenemos que apedrearte a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Pero ¿por qué no nos Así apedrearon a que- todos? ¿Solo que ¿Ah? No, pues no podrían apedrear al fariseo que no estaba con ella. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento se podía apedrear porque ese era el Estado de Derecho que Dios había establecido en ese entonces. Cuando Jesucristo viene, ese Estado de Derecho cambia, y el pastor explicará por qué, porque yo no sé cómo cambia, pero una Exacto, vez que ya cambia, sí. cambia ese Estado de Derecho. Pero cuando él estaba, él dijo que todavía se sigue usando esa ley. Esa ley todavía estaba en su sitio, pero el problema era... Exactamente cuando él murió fue que cambió, se supone que cambió todas las leyes. Así fue que yo entendí. Lucas, Yo lo entendí así. Pero es que eso no es la pregunta que tú estás haciendo. That's the problem. Bueno, pero es que sí, una Si pregunta cambia o no lleva más cambia, preguntas. no, pero si cambia o no cambia, el hecho es que en ese tiempo todavía no había cambiado. Esa Cuando él gente estaba en bajo la esa tierra ley. estaba vigente. Estaba vigente, porque Ok. estaban todavía bajo el Antiguo Testamento. Sí, Jesús, pero yo- el día que murió, dijo, este es el nuevo pacto en mi... Pero esa no es mi pregunta. Yo no estoy comparando Jesús allí con Jesús después de muerto. Yo estoy comparando Viejo Testamento con ahora. ¿Ves? Entonces usé ese ejemplo para ver si todavía eso aplica a nosotros. ¿Ves? Sí, sí. Ok. Eso es una pregunta que se llama la relación entre el Antiguo Testamento Exacto. al Nuevo Testamento, que es lo que vamos a cubrir la semana que viene. Exacto. Yo no vengo la semana que viene. No aplica, ¿Por qué? no. ¿Tú sabes por qué? Pero la contestación corta, pastor, ya la dijo, es que no aplica, cambió el Estado de Derecho de ese Antiguo Testamento al Estado de Derecho después que Jesucristo murió por nosotros en cuanto a esa particularidad del adulterio, y el castigo que se le imponía cambió, que se imponía Sí. cambió. Pero yo Ah, empecé el fundamento diciendo, lo sabe el pastor. sí, pero yo empecé diciendo que él dice la Biblia entera es cierta. ¿Ves? Es cierto. Sí, es cierto. Pero ¿cómo algo puede ser cierto cuando son cosas diferentes? ¿Ves? No, porque ese es el ideal como Cuesta. quiera. El problema es, ok, que era el problema en ese tiempo, otra vez, es que primero, esa gente no estaba, aún los que venían a tratar a decir que ellos eran el gobierno, ¿ves? Y
que ellos eran los que imponían la ley, ellos estaban rompiendo la ley en su forma más crasa. Ujú. ¿Ves? O sea que Exacto. básicamente ellos habían ilegitimado porque nosotros pensamos que esos fariseos y toda esa gente eran esta gente bien buena y eso. Esos eran políticos ricos. O sea, y como todos los políticos ricos inconversos que tenemos, ¿verdad? Que ellos rechazaron a Jesucristo, como todos los que tenemos, ellos eran corruptos, ellos tenían relaciones con quien les diera la gana, eran adúlteros, eran hipócritas, eran, ¿verdad? Todas esas cosas que nosotros le achacamos a nuestros políticos, nuestros gobernantes hoy en día, esos fariseos, ¿verdad? Especialmente los que estaban en el gobierno, y especialmente los saduceos, ¿verdad? Porque probablemente eran los saduceos. Eran un chorro de corruptos, ¿verdad? Entonces lo que Jesús está diciendo es, no venga a decir, ¿verdad?, a esta mujer que la apedree cuando ustedes suponen que sean los líderes del gobierno. La responsabilidad de apedrearla es la de ustedes, pero si van a apedrearla a ella, tienen que apedrearse a todos ustedes. Ustedes tienen que, básicamente, tiene que haber ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando uno deja lapsar todas las reglas porque por un Una tiempo? amnistía. Ahí tiene que haber una amnistía aquí para todo el mundo, porque si no, hay tanta gente que tendríamos que apedrear, tenemos que, ¿verdad?, borrón y cuenta nueva, empezar de nuevo, porque el sistema está demasiado de... Y desde ese día ya no se puede apedrear, es la pregunta que tenemos que contestarnos. Desde ese día ya no se puede apedrear a las mujeres adúlteras. No, la cosa es que, o sea, si ¿Por qué? nosotros no podemos implementar una ley, porque la ley no es, o sea, no se hace para destruir, se hace para construir, ¿ves? Entonces, si uno va a un país que es completamente lawless, ¿ves? Es como hacer cirugía masiva. La idea de la cirugía es, por ejemplo, sacar un cáncer o algo, pero tú tienes que pensar si esa cirugía va a matar al paciente, ¿ves? Entonces, pues la ley es como si fuera una cirugía, y saca todas las cosas malas, pero si tú básicamente tienes que sacar tantas cosas que entonces todo colapsa, para ver si entonces hay un lapso. Sí, pero ella dijo, si ese fue el punto donde esa ley deja de ser cierta, que ya se aplica otra cosa. No, es que esa ley no deja de ser cierta. O sea, todavía se supone Todavía que ese es sea el ahora. ideal. Todavía ese es el ideal. Absolutamente. Ahí Todavía se ha- se- Pero no es aplicable. Sí. No importa que siga siendo el ideal, no importa que esté redactada en el libro, como en la práctica tú no Sí. puedes apedrearme a mí porque Sí. de lo que Una de lo que cárcel. tú me acusas, tú padeces, Sí. ¿ves? Aunque es con el pecado del adulterio, siempre Pero- siempre tú tienes algún pecado, por eso dice que esté libre de Pero no, pecado todos los, es inaplicable. pero no todos los pecados eran de apedrear. ¿Eh? No, ¿Sabes? Esa es y la diferencia. otra cosa es que el adulterio es algo bien específico, ¿ok? Porque si, nosotros, si todos los nosotros- pecados fueran de apedrear, entonces eso aplica. nosotros aplicamos No el podemos adulterio como si fuera básicamente todos los pecados sexuales. No, el adulterio es cuando un hombre tiene relaciones con una mujer casada. Eso es lo que es adulterio. Cuando tú... O al revés. No al ¿Qué es revés. adulterio? Adulterio es cuando un hombre tiene relaciones con una mujer casada. Ok. Eso es lo que es adulterio según el Antiguo Testamento. Eso era lo que se apedreaba. Eso no me importa si está casado o no. No importa si el hombre está casado o no, importa si la mujer está casada. O sea, si el hombre está casado con una mujer y tiene relaciones sexuales con una mujer que no está casada, Eso es fornicación. No es Eso adulterio. Eso es fornicación. Eso no es adulterio. ¿Es fornicación? Es fornicación. ¿la fornicación es apedrear? No, la fornicación no se apedreaba. Ah. Es específicamente eso, que tú estás violando una unidad familiar y estás también violando los derechos al otro hombre y a esa familia. Pero tú no puedes tener dos cabezas, estás destruyendo la familia. That's right. Y estás destruyendo los hijos de esa familia. Pero en el Antiguo Testamento se permitía la poligamia. No entiendo. Eso es otra cosa. Se aplica hoy eso hoy día, ¿no? Nunca ha sido el ideal. La poligamia nunca ha sido. Nunca ha sido el ideal. Bueno, Pero ahí problemas que tenemos. estamos hablando de grados de inferioridad. ¿Ves? El testamento viejo. Entonces, pero que la pregunta acerca del apedrear por adulterio es específicamente para esa situación, es lo que es adulterio, ¿verdad? Y había otros pecados sexuales también por los cuales se apedreaban, pero Pero antes no se perdonaba ese pecado. Ahora, una mujer adúltera, después que Jesucristo vino y murió por todos nosotros, puede reconciliarse con Dios cuando antes había el pecado, Sí, acabó. había que matarla. porque no tenemos un gobierno que cumpla los requisitos para el tipo de gobierno que se necesita para poder poner eso en práctica.
porque no tenemos un gobierno cristiano. ¿Ves? Entonces, lo que estaba diciendo Jesucristo ahí es que un gobierno donde los que están ejecutando las leyes son un chorro de adúlteros y corruptos y pillos y todo eso, no puede matar por algo del cual ellos son culpables. Sí, Pero Jesús esa- dice que perdona lo que sea que tú le lleves a él, que él te lleva donde el Padre, tú puedes entrar al cielo. ¿Cómo puede ser el ideal seguir apedreando adúlteros si Jesús te dice que él perdona lo que sea que tú traigas a él y te lleva al cielo? Porque si tú matas a alguien, eso está bien. Ese sí que está bien claro que eso todavía aplica. Si ¿De tú qué? puedes matar a alguien No, y pero yo ejecutarte tienes en la adúltero, tierra. pero tú dijiste que ese es el ideal todavía. Bueno, pero es que es lo mismo. El argumento que tú dices funciona en contra también del asesinato. Y el asesinato está bien claro que eso sí se Pero debe. esa mujer que mataron a Pedra en el Antiguo Testamento, esa mujer apedreada, Es que no no va era a ser mujer nada salva. más, era Pero el hombre. en ese caso no, al hombre y a la mujer que los dos los apedrearon. No en ese caso que tenemos en la Biblia, no esa recolección. Alguien que en algún momento en el Antiguo Testamento cometió ese pecado y se le impuso esa penalidad y se le apedreó tanto a él, al hombre como a la mujer. Esa persona no va a tener acceso va para el infierno. No, al contrario, lo que se está tratando de implicar es que esas personas están tan y tan endurecidas que lo único que va a hacer que crean en Dios y reconozcan que son pecadoras es cuando se ven enfrentados a la pena capital. Y Que cuando son corazones tan endurecidos que solamente eso los va a hacer reflexionar, y entonces ahí es que quizás tienen un chance de ser salvos. pero en esa época Jesucristo no había venido, o sea que no tenían forma de convertirse, ir al cielo. Bueno, está el ejemplo de Acán, donde dice, hijo mío, confiesa tus pecados para que Dios te perdone, y lo iban a apedrear, porque él cogió de las cosas inmundas cuando fueron contra Jericó. O sea que esas personas pudieron haberse en ese momento confesado sus pecados, Dios escuchado ese confesar y Dios perdonarlo y ellos haber accedido al cielo. Absolutamente. Hasta que tú estás muerto, tú tienes chance. Los que estaban en la cruz. ¿Y qué diferencia entonces Sí, hace I cuando know, Jesucristo vino? Yo decía eso mismo. La diferencia no es. La diferencia es que Jesucristo a nosotros nos da el poder de no hacer esas cosas. Que tenemos, porque antes la gente no tenía, o sea, no es que la ley. Para el poder de no ser qué. Okay. La impresión que tiene la gente, otra vez, esto de la semana que viene, pero la impresión que tiene la gente es que en el Nuevo Testamento la ley está menos, o sea, que la ley ahora está Derogada. derogada y que ahora no estamos bajo la ley, tenemos una ley más suave. Eso no es cierto. Lo que dice Jesucristo es que la ley es más exacta y más específica y más estricta. Nosotros estamos bajo una ley mucho más estricta porque ahora tenemos el poder del Espíritu Santo para nosotros hacer el bien. No se supone que nunca un cristiano sea culpable de esas cosas, ni tan siquiera, o sea, ahí otra vez aplica que no solamente no puedes hacer las cosas mal, tienes que hacer todo el bien que puedas, tienes que tener las motivaciones correctas y aún en tus pensamientos tienes que estar limpio. O sea que es una ley mucho más estricta, no menos estricta, pero también tenemos, lo que cambia es que ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos transforma y nos da el poder, un poder que no tenía la gente del Antiguo Testamento de ¿cómo se llama? Para poder cumplir la ley, ¿ves? Porque tenemos la ley ahora escrita en nuestros corazones y el poder de Dios para que nosotros cumplamos la ley. Pero cuando vienen los inconversos, ahí el problema es que ellos están bajo gobiernos paganos, ves que nosotros no tenemos control del gobierno, aun si nosotros como iglesia no somos un gobierno, no tenemos la autoridad de implementar estas leyes, pero el gobierno sí tiene esa autoridad y el ideal es ir en esa dirección, pero hay que hacerlo en una forma progresiva y no se puede hacer de una forma donde se imponga algo donde básicamente todo el mundo es culpable ya, ¿ves? Tiene que ser algo y donde los gobernantes sean gobernantes íntegros, porque la cosa es que si se le da ese tipo de poder al gobierno y no se hacen las cosas rectamente, pues eso a cualquiera se le puede acusar y entonces es un poder, o sea, ese poder de apedrear por adulterio, por ejemplo, y aún el de la pena capital para asesinato, pues si se usa mal, pues puede ser algo que se puede usar para mucho mal. ¿Ves? Tiene que haber un gobierno suficientemente íntegro
para que pueda implementar la ley a ese nivel. Pero es que no se pudo porque existió en un momento y la gente lo que hizo fue machacar la ley hasta que pasaba eso que tú dijiste. Pero mira Texas. No, pero lo que pasó en el tiempo de ¿Eso no es Jesús... prueba de que eso no puede pasar? No, pero en el tiempo de Jesucristo lo que pasa también es que recuérdate que ya ellos habían perdido su gobierno, ellos estaban bajo los romanos. Ellos no podían implementar esa ley porque ya no era su gobierno. Obviamente fue porque ellos fallaron. Y la cosa es que el Antiguo Testamento, lo que va, o sea, porque uno ve esta progresión, ¿verdad? Que también es, Dios se va a ser revelando en etapas y en fases. Y lo que uno va viendo en el Antiguo Testamento es que Dios quiere establecer una sociedad ideal. ¿Ves? Entonces uno mira, ¿verdad? Toda la promesa de que iba a venir esta sociedad ideal. Entonces uno ve que Moisés, ¿verdad? Le promete a los israelitas esta sociedad perfecta, y entonces le da la ley y toda la implementación de cómo implementarla, ¿ves? Y esa es la sociedad ideal. Pero entonces, ¿qué vemos? Bueno, básicamente al fin de los jueces todo el mundo hacía lo que le daba la gana. ¿Por qué? Porque no había rey en Israel, así que ellos necesitaban un rey. Entonces vinieron los reyes y por un tiempo estuvieron todo bien, pero ¿qué era el problema? Tenían reyes malos, ¿ves? Así que ¿qué necesitan ahora? Necesitan un rey bueno, ¿ves? Entonces vino el rey bueno y ¿qué pasó? Lo mataron, ¿ves? Pues necesitamos una gente buena, una gente llena del Espíritu Santo. Pues, o sea, que esa progresión es más y más acercándose a ese ideal de tener una sociedad perfecta, y que va a ocurrir cuando viene Jesucristo. Pero aún ahí la gente se va a revelar, y no es hasta que estemos en la eternidad que vamos a tener esa sociedad perfecta. Pero yo pienso que nosotros, siendo llenos del Espíritu Santo, podemos acercarnos mucho más a ese ideal del Antiguo Testamento y crear una sociedad mucho más justa y mucho más perfecta, y que nosotros en cierto sentido nos estamos limitando porque nosotros basamos nuestras leyes, o sea, en que nosotros, porque uno dice, no podemos apedrear por el adulterio. Entonces, ¿cuál debe ser la penalidad por el adulterio? ¿Debe haber alguna? No debe haber ninguna. O sea, la basamos en lo que nosotros... El adulterio está codificado en el Código Civil y es una razón para el divorcio. No se utiliza casi nunca. Tiene unas consecuencias y de alguna manera ha entrado en desuso, aún cuando es una de las razones primordiales por las cuales las personas se divorcian. El adulterio no es una causal que se usa. Y en el Código Penal está tipificado igual que la sodomía y no se procesa. O sea, que se deja en desuso, aun cuando se reconoce como un ideal de que no debe haber adulterio, de que el Estado está en desacuerdo con el adulterio, no lo ejecutan, no lo implementan. Y la cosa es que la gente dice, el gobierno no debe legislar lo que pasa entre dos personas privadas que consienten. Eso no es cierto, porque yo estaba en una barbería, aquí en la curva, y yo me recuerdo que estaba sentado recortando el pelo, y un muchacho le dijo, ¡es mío! Y entonces yo le pregunté al barbero qué quiere decir. Él dice, que el hijo salió que era de él. Ese muchacho tenía 12 hijos distintos con más de 4 o 5 distintas mujeres. Y lo que estaba, y yo le dije al muchacho, dije, cuando supe, él tenía 12 hijos. Y le dije al muchacho, dice, ¿cómo tú vas a pagar la universidad a 12 muchachos? Y dice, soy yo con 3. Y pienso que me atrapa. ¿Cómo tú le vas a pagar la universidad a 12 muchachos? Y él lo que hizo fue reírse. O sea, es un irresponsable. Lo que está haciendo es creando criminales, ¿no? 12 criminales que yo voy a tener que sostener, ¿verdad? Hasta que entren en la cárcel, que va a ser una amenaza a mis hijos. Y eso no debe ser así. O sea, eso impacta nuestra sociedad. ¿Ve? Y nosotros tenemos leyes porque nos da pena, o porque pensamos que debe ser así, o por lo que llamamos la ley natural, o la ley romana, o la ley de yo no sé qué, cuando debíamos basar las cosas en la ley del Antiguo Yo estoy en Testamento. desacuerdo con lo que usted está diciendo, o por lo menos como lo está diciendo. Yo estoy en desacuerdo porque esas personas, sí, es cierto, en cierta medida que la forma en que él está procreando es una forma bien irresponsable. Pero de ahí a nosotros declararle sobre la vida de esos niños inocentes que van a ser de X o Y manera, estadísticamente sí. Exacto. Pero eso entonces, es un problema grande y uno tiene que mirar las cosas estadísticas. Yo no sé si en particular en sus casos, ¿verdad? Y yo estoy seguro que algunas de esas madres son mucho mejores que algunas otras. Algunos de esos hijos, ¿verdad? Van a tener una tremenda... Pero él lo que está haciendo es una irresponsabilidad que afecta a toda la sociedad. ¿Ves? Y se han hecho estudios y hay todo.
Y la cosa es que es a tal grado, ¿ves? Que esa persona, yo pienso que después de cierta cantidad de errores que uno comete de esa forma, o sea, de ese varón siendo tan irresponsable, debe ir para la Su cárcel. acción individual realmente es temeraria porque tiene un impacto que trasciende su individualidad, porque colectivamente nos impacta. A Nos todos. impacta a nosotros y está creando hijos que vienen en una situación que no es, que es bien subóptima, ¿ves? Y entonces ese tipo de persona, ¿verdad? Que, o sea, porque no estamos hablando, Esa persona con esas conductas, exacto, a ese nivel, ¿ves? Se deben poner límites, ¿ves? Pero eso tiene que ser estructurado como parte de un sistema global, ¿verdad? Y no se debe poner Pero de sí. rajatabla y de sopetón, ¿verdad? Y crear más mal que bien. y eso es criminalizar esa conducta cuando en realidad tenemos que ir a ver cuál es la carencia que tiene esa persona por la cual ha desarrollado esa responsabilidad en su actual. Careció de un padre también, de una figura paternal en su hogar, esa persona no estuvo expuesta a la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos, como cristianos, impactar a esa persona para que termine siendo un beneficio a la sociedad? No solamente él, sino No, también exacto. el resultado de su irresponsabilidad. ¿Cómo le impactamos para que podamos cumplir la palabra de Dios y Exacto, hacer porque el bien? porque la cosa es que el Espíritu Santo convence de pecado, de juicio y de justicia. Y la parte de justicia es esa donde hay una fuente de rectitud. Esas personas pueden ser transformadas y venir a ser gente bien buena, como lo que estaba hablando, ¿verdad? De ese esclavista que vino a ser una de las personas clave en la historia de la humanidad para eliminar la esclavitud. Y nosotros venimos obligados, como nos ha enseñado en la mañana de hoy, a Hablarle, hacer el bien. Hacer el bien y No hablar a esa podemos gente y abstenernos tratar por de omisión de transferirnos. no hacerlo, tenemos que buscar hacer el bien. Pero el gobierno también, la Biblia está bien clara, que es una herramienta importante para controlar el mal y para demostrarle a la gente que el mal tiene consecuencias. ¿Ves? Y esa gente tiene que darse cuenta, el pecado tiene consecuencias. Porque a menos que las personas sepan que el pecado tiene consecuencias, no van a ser salvas. ¿Ves? Así que el Estado tiene un ideal, ¿verdad? Y eso es parte de lo que iba a hablar la semana que viene. Anyway, nos quedamos a mitad porque quería después hablar del testimonio del apóstol, que son bien importantes. Hay 3 versículos didácticos que nos enseñan acerca de eso, que hablan de la inspiración de la Biblia y después otros pasajes, pero eso lo continuamos la semana que viene. Hoy tuvimos un poquito de foreshadowing de lo que vamos a hablar, porque la ley, la cosa es que hay que tomar esto y ver, porque la ley tiene distintas partes, ¿ves? Y entonces está la ley moral, que o sea, que esa siempre aplica. Está la ley ceremonial, que cambió porque era simbólico del futuro, y entonces está la ley penal o civil, que tiene que ver con el gobierno, y esa parte la iglesia no tiene esa autoridad gubernamental de implementarla, ¿ves? Sino que eso lo tiene el gobierno, y eso entonces es otro aspecto. Así que lo que vamos a ver la semana que viene, quizás entonces la próxima hablamos de eso, porque en parte de eso entiendo es que lo que estaban hablando, esa progresión de la progresión del plan de Dios y de la revelación de Dios a nosotros, que era lo que se estaba hablando la semana pasada, para ver especialmente la transición grande que es entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nos vamos a seguir reuniendo a las 11 o a las 10. Bueno, podemos reunirnos a las 10 si quieren tocar otros temas también. ¿Quieren hacer lo que ustedes quieren? Michael, Sí, me da igual. a las 11 o a las 10. A las 11. Luina, ¿a las 10 o a las 11? ¿A qué hora nos estábamos reuniendo cuando empezamos? Las 11. Porque estaba el Siempre pastor fue a las Duncan 11. Douglas antes de eso y Ajá. estábamos dando el Bible Study. Ah, por eso era que se reunían a A las las 10, 10, pero siempre sí. ha sido a las 11. Ah, pues sí, está bien. La parte Es que mía yo siempre vine ha hoy sido a las 10, llevo viniendo como 4 domingos a las 10 y llamo a Michael. Como 200. Sí, porque la cosa es que pues, o sea, a mí me encanta oírme hablar, pero yo sé que esa no es la experiencia de todo el mundo, ¿verdad? La gente se cansa después de un ratito. Pues la idea era tener otras personas que dieran el otro estudio. Yo lo puedo dar, pero no quiero cansar, ¿verdad? No, pues está bien a las 11. Podemos seguir a las 11 por ahora.
sí, es posible que eso cambie a medida que progrese la cosa. ¿Cómo estamos entonces? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Críticas? Oramos. Vamos a orar. Ok, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por las instrucciones que tú nos das, y te damos gracias, podemos compartirnos unos con los otros y hacer preguntas y tratar de entender mejor tu palabra, y te pido que aprendamos los unos de los otros y que apliquemos estas cosas a nuestras vidas y nos demos cuenta que tú tienes unas instrucciones para nosotros que son bien importantes, que las sigamos, y que también son las claves para un éxito y una vida de propósito y una vida donde seamos parte del plan tuyo y del reino, y que podamos hacer un impacto en las otras personas y sentir esa satisfacción de que tú nos estás usando. Nosotros pedimos. Amén. Si acaso, yo estaba aquí haciendo eso. Para oír. No, está bien. I do that. I actually looked that up online. ¿El qué? You like doodle, like you're just doing something.